En el ring de boxeo, me enamoré perdidamente de Javier, un hombre de 28 años. Luché desesperadamente por él durante 3 años antes de que finalmente accediera a estar conmigo. Pero, durante el primer mes de nuestro noviazgo, Javier murió al interponerse entre un cuchillo y yo. Después de resolver con el asesino, decidí seguirlo. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de vuelta en mis 21 años, justo cuando Javier acababa de cumplir la mayoría de edad. El Javier de 18 años era como un perro enloquecido, siempre dispuesto a pelear con los puños. Cuando le confesé mi amor, me miró con repugnancia. Vete, no me gustan los hombres, dijo él. Yo solo sonreí. Era exactamente lo que había dicho años atrás. Pero una vez que se enamoró de mí, su cuerpo fue más honesto que el de un perro. Javier solía decir que durante la secundaria era como un perro rabioso, mordiendo a cualquiera que se le cruzara. Al principio no lo creí, pero cuando vi al Javier de 18 años salir de un callejón, con el aspecto de un chico malo, lo creí. Lo miré sin disimulo, examinándolo de pies a cabeza, hasta que se detuvo frente a mí, con una expresión de irritación en el rostro. Al fin, estaba viendo a la persona que había extrañado durante 2 años. ¿No debería estar llorando de emoción en un momento como este? Pero quizás yo no era normal, porque desde el primer momento que vi a Javier, me encantó. Recordé la primera vez que vi a Javier. En el ring de lucha, el Javier de 28 años derrotó a uno tras otro de sus oponentes. Pero, a pesar de su perfecto récord de victorias, sus ojos estaban llenos de desesperación, como los de un muerto. Aunque no me gustaban los hombres, su mirada despertó mi interés. Me pregunté cómo sería en la cama. Javier era un hombre de honor. Prefería herirse a sí mismo antes que acercarse a mí. Después de intentarlo varias veces, él se había hecho daño a sí mismo más que yo le hubiera podido hacer. Le admiré y cambié de estrategia. Empecé a cortejarlo. No importaba cuántas veces me rechazara, yo persistía. Así, pasaron 3 años. Al tercer año de cortejarlo, finalmente nos pusimos novios. Pero, durante el primer mes de nuestro noviazgo, Javier murió al protegerme de un cuchillo. Cuando se declaró su muerte, me sentí tranquilo. Resolví con el asesino, me ocupé de sus funerales y miré la urna con sus cenizas en la habitación. Al principio, me pareció bien, pero luego me di cuenta de que no era tranquilidad, sino depresión. No entendía por qué estaba tan deprimido, así que terminé con mi vida. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en mi cama. Había regresado a mis 21 años, justo cuando Javier acababa de cumplir 18 años. Ahora que estaba más cerca de él, vi que los pantalones de Javier eran viejos, descoloridos por el lavado y un poco pequeños, de modo que ni siquiera podían cubrir sus tobillos en la estación de otoño. En ese momento, Javier debería estar en el primer año de la universidad. ¿Por qué estaba vagando por la calle con el uniforme de la secundaria? Fruncí el ceño. Pero antes de que pudiera pensar más, Javier me agarró la mejilla y me obligó a levantar la cabeza para que nuestros ojos se encontraran. ¿Estabas mirando a tu padre? ¿Quieres que te pegue?, dijo él. ¿Yo? En efecto, era como un perro enloquecido. Tiré de los labios. El dolor en mi rostro me obligó a salir de mis recuerdos. El rostro que tenía delante se superpuso al de Javier. El Javier de 18 años era más joven que antes. Aunque no era tan alto, no había perdido nada de su ferocidad. Te has quedado mudo, dijo él. Mirando a la persona que había extrañado durante años, contuve mi instinto y le abracé. Quizás debido a la sorpresa, Javier no me empujó inmediatamente, sino que se quedó petrificado. Mis manos se deslizaron por su cuerpo. Era demasiado delgado, podía sentir sus huesos con solo tocarlo. No tenía nada de la sensación de tener en mis manos al Javier más adelante. Entonces Javier se dio cuenta y me apartó de él. «¿Estás loco?», dijo. Mi vista se desvió de la cremallera abierta por mí y se detuvo en los labios de Javier, que se abrían y cerraban. «¿Qué te parece que te mantenga? ¿Cuánto quieres al mes? ¿50.000 euros? ¿100.000 euros?», le dije. La expresión de Javier se congeló por un momento, luego me apartó como si hubiera tocado algo sucio. «¡Qué asco!», dijo. Y se dispuso a marcharse. Inmediatamente le agarré el pulgar. «¿A dónde vas? ¿Acabas de preguntarme si merezco un palo?» «La verdad es que sí». «¿Puedes pegarme?», le pregunté. Javier se detuvo un momento, con una expresión de sorpresa en el rostro, luego se rió como si hubiera escuchado una broma. «¿De verdad has perdido la cabeza?», dijo. Javier me llevó a un callejón oscuro. Tiró su mochila al suelo y me mostró sus muñecas. «Te advierto, no mido mis golpes.
Mejor te proteges la cabeza, no vayas a que te salgan los dientes y me pidas que te los repare, dijo. Yo hice lo mismo con mis muñecas. Si yo gano, ¿me dejas darte un beso?, le pregunté. El rostro de Javier se volvió más oscuro. Me señaló la nariz y me gritó, ¿de verdad estás loco? Si dices una palabra más, ¿crees que no te destrozo? Después de decir eso, levantó la mano y me dio un puñetazo en la cara. No tuve tiempo de reaccionar y me dio en el rostro. Pronto estuvimos luchando. El Javier de 31 años era fuerte. Sus años de lucha le habían dado no solo habilidades para pelear, sino también un cuerpo lleno de músculo. Yo sabía que Javier era brutal cuando pegaba, y nunca me habría acercado a él pidiendo un palo. Pero el Javier actual era diferente. Era demasiado delgado y tenía heridas. No tuve problemas en derribarlo. Javier cayó al suelo, con los ojos llenos de odio hacia mí. Su pecho se elevaba y bajaba, y sus brazos se apoyaban en el suelo, listos para levantarse y seguir peleando. No pude resistir más. Me arrodillé sobre él, agarré su camisa y le di un beso. Sin previo aviso, me abracó fácilmente. El cuerpo de Javier se endureció de inmediato. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a empujarme y golpearme. Él daba un golpe y yo le mordía. No solté su lengua. Javier se enfadó y usó todos los trucos, incluso me arañó con las uñas. Sus uñas no eran largas, estaban bien recortadas, pero con su fuerza, me arrancó varios trozos de carne. Yo grité de dolor y le di un puñetazo en el vientre. El gemido de Javier se perdió en mi boca. Sus cejas se fruncieron más y la mano que me arañaba se dejó caer. Finalmente se había calmado. Me separé un poco y le susurré al oído, si no quieres ahogarte, respira. Y luego volví a besarle. Esta vez, Javier se volvió más listo. En lugar de golpearme, me persiguió la lengua para morderla. Nos mordíamos el uno al otro, y nuestra boca estaba llena del sabor metálico del sangre. Javier tenía una expresión de triunfo en el rostro. Me hizo una mueca con las cejas y me mordió el extremo de la lengua. Yo lo miré y mis manos se deslizaron desde la parte inferior de su camisa hasta su pecho. La expresión de triunfo de Javier desapareció. Lo llevé al hospital, medio persuadiéndolo y medio amenazándolo. Al ver la multitud que esperaba en la sala de espera, Javier se puso un poco pálido. Decías que no tendría que pagar, dijo. No soy el tipo que pega a alguien y luego lo deja tirado sin ayuda, respondí. Javier hizo un sonido de desagrado y observó incómodamente el entorno. Los resultados del examen salieron rápidamente. Javier era joven y fuerte, excepto por algunas heridas superficiales que no se habían tratado correctamente y estaban un poco inflamadas. Su cuerpo era bastante resistente. Después de que la enfermera le hubo tratado las heridas, me quedé con él en la habitación de la enfermería mientras se ponía una inyección. La habitación era individual y muy tranquila. Ninguno de los dos hablaba. Javier miraba hacia la ventana y yo lo miraba a él. Javier se quitó el abrigo y solo se quedó con una camiseta. Recordé la sensación de tocarlo en el callejón. Aunque era delgado, estaba firme. Aunque quizás no fuera tan fuerte como el Javier de más adelante, probablemente fuera una sensación única. Debido a que lo estaba mirando demasiado tiempo, Javier se puso irritado y se volvió hacia mí con un tono desagradable. ¿Que me miras todo el rato? ¿Tienes algo que decir o qué? Eres bastante guapo, le dije. ¿Qué? Javier se quedó sin aliento. Estás realmente loco, masculló y miró hacia las hojas de papel apiladas en la mesilla de noche. Era la receta que el médico le había dado, y yo aún no había ido a recoger las medicinas. Javier miró los nombres de las medicinas y apretó los labios. Me siento bien, no me duele nada. Si realmente quieres compensarme, no compres medicinas, dámeme dinero, dijo. De acuerdo, respondí sin dudar. ¿Cuánto quieres? Sorprendido por mi rapidez, Javier dijo lentamente, ¿1.000 euros? Vi que no mostraba ninguna reacción, así que aumentó un poco, ¿5.000 euros? Te daré 10.000 euros. Dame tu código de pago, le dije. Vi que Javier no se movía y le bromeé, ¿qué? ¿No eres entusiasta de recibir dinero? Javier tardó un momento en responder, no tengo teléfono. ¿Qué? He dicho que no tengo teléfono. Dieron un paseo alrededor de Javier y, de hecho, no encontré ninguna señal de teléfono. ¿Cómo era posible? ¿En qué época estábamos? No podía ser que no pudiera permitirse un teléfono. Y Javier no parecía estar estudiando. ¿No te cuida nadie de tu familia? Vete a la mierda. ¿Qué te importa? Javier cogió un vaso desechable que estaba al lado y me lo lanzó.
El vaso vacío no tenía peso y no me hizo ningún daño al golpearme, pero dejó la habitación en un silencio absoluto. Pedí a un amigo que me trajera dinero en efectivo y un teléfono. Toma esto, dije, dejando las cosas en la mesilla de noche. Hagamos un trato. No te dejes pegar por nadie más. Si necesitas un palo, ven a buscarme. Te daré dinero cada vez que te pegue. ¿Qué te parece? Además, te cubro los gastos médicos y te abono a los seguros sociales. Javier no respondió y miraba hacia otro lado. Cuando me acerqué a él, él se volvió hacia el otro lado. Después de varios intentos, me di cuenta de que estaba enfadado y me estaba dando el silencio. El Javier de antes también se enfadaba conmigo. Era un hombre taciturno, y cuando estaba enfadado, hablaba aún menos, como una piedra. Pero ahora, este truco de silencio no me iba a detener. Puse mis manos en los costados de Javier y me acerqué a él. Finalmente, Javier me miró. Su mano, la que no tenía la aguja de la inyección, se interpuso entre nosotros. ¿Qué estás haciendo? Lárgate. Al ver cómo me acercaba más con los labios, se asustó más. ¿No has besado ya? Pero no he dicho cuántas veces, respondí. Javier sabía que estaba jugando con las palabras. Se puso furioso, he dicho que no me gustan los hombres. ¿No puedes fastidiar a alguien más? ¿No le gustan los hombres? Exactamente lo mismo dijo cuando lo traje por primera vez. Pero una vez que se enamoró de mí, su cuerpo fue más honesto que el de un perro. Cuando Javier estuvo sin aliento por los besos y estuvo dispuesto a hablar conmigo, lo solté y puse la caja de comida que había comprado delante de él. Al ver la carne, aunque no dijo nada, sus ojos se iluminaron honestamente. Lo vi comer con prisa y le di una botella de agua, no te apures. Estos dos, la caja de comida son para ti, no voy a competir contigo. Javier ralentizó su movimiento y preguntó, ¿cuándo puedo irme? ¿Irte? ¿A dónde quieres ir? Te quedas aquí, respondí. Javier me miró y volvió a meterse en la caja de comida. En realidad, quería llevar a Javier a casa directamente. Aunque no conocía su situación de vida real, con cómo estaba ahora, en poco tiempo, Javier volvería a caer en ese camino peligroso. Pero con el carácter de Javier, si le dijera ahora, él se sacaría la aguja de la inyección y saldría corriendo de la habitación de la enfermería sin importarse nada. Así pensando, decidí buscar un plan más suave para engañarlo y llevarlo de vuelta a casa. Pero Javier se escapó. En el minuto que estuve en el baño, se escapó por la ventana del segundo piso. Excepto que el sobre con el dinero estaba medio vacío, todo lo demás estaba intacto en el mismo lugar. Muy bien, Javier. Eres realmente genial. Apreté con fuerza el paquete de snacks que había comprado para Javier, y los trozos de patatas fritas se esparcieron por el cuerpo del guardaespaldas que estaba al lado. El guardaespaldas miró la imagen detenida en la cámara y preguntó, «Señor, ¿debo traerlo de vuelta?» «No», respondí. Marqué un número, «Hola, Fernández. Ayúdame a investigar a alguien. Se llama Javier». ¿Un hombre? Escuché que el otro lado murmuró, «No puede ser, Luis. ¿Estás realmente con un hombre?» Ayer alguien me dijo, pero no lo creí. En tan poco tiempo, ¿has cambiado de orientación sexual? Si quieres a alguien, no elija a alguien que parece sucio y con un aspecto amenazador. Si así es, te puedo encontrar a alguien mejor, que te encantará. Me recosté en el lugar donde Javier había estado y cerré los ojos, no digas tonterías. ¿Puedes investigar o no? Si no, busco a alguien más. Claro que puedo. Dame un poco de tiempo. Primero, investiga dónde vive. Tengo algo urgente con él. Recuerdo que el otro día te gustó un coche. De acuerdo. De acuerdo. La voz de Fernández se puso un poco más emocionada. Déjalo en mi mano. Incluso te puedo investigar cuántos pantalones ha comprado. La localización era remota, una zona de casas bajas. Caminé y me detuve varias veces. Llegué a una casa y me detuve delante de la puerta. En cuanto me estuve firme, la puerta entreabierta fue empujada por algo. Un perro terroso grisáceo, arrastrando la mitad inferior del cuerpo, ladró furiosamente hacia mí. Poco después, una voz familiar salió detrás del perro, «Fortuna, ¿por qué abres de nuevo la puerta?» «Está helado». El perro ladró a pocos metros de mí. Al ver a Javier, me di cuenta de que desde que lo conocí, nunca había conocido realmente su pasado. ¿Cómo has encontrado este lugar? Javier estaba alerta. Cogió a Fortuna y trató de cerrar la puerta. Entré directamente, elevando la pierna. Javier intentó detenerme, pero no lo consiguió.
¿Cómo has llegado aquí?, preguntó de nuevo. Encontré un taburete y me senté, siguiendo el olfato. ¿Qué quieres? No puedo recibir a un gran señor como tú aquí. Como no respondí, Javier no preguntó más y volvió a la estufa a cocinar algo que no sabía qué era. Mi vista se desvió de él y examiné el entorno de la habitación. Había muy poco. Además de una cama, una mesa y la olla en las manos de Javier, casi no había nada. Era sorprendentemente limpio. En la vida anterior, Javier rara vez hablaba de sí mismo. En aquel momento, toda mi energía estaba puesta en cómo acostarme con Javier, así que no pregunté mucho. Pero no me imaginé que la vida de Javier en su adolescencia fuera tan difícil. Mientras miraba a Javier poniendo leña debajo de la estufa, mis lágrimas se deslizaron repentinamente. Una gota tras otra, empañando la figura de Javier. Increíble. No lloré cuando Javier me rechazó, no lloré cuando murió, ni siquiera lloré cuando me suicidé. ¿Por qué era tan sentimental ahora? Javier terminó de cocinar y yo me limpié las lágrimas de la cara. Él puso un poco de pasta fría en el plato del perro y luego se comió el resto de la olla. Intenté hablar con él. Javier, ¿qué pasa con tu perro? ¿Fortuna está enfermo? ¿Qué te importa? ¿Debes dinero a alguien? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Yo? Me di cuenta de que era inútil hablar, así que me callé. Hasta medianoche, Javier me habló por primera vez. ¿Cuándo te vas?, preguntó. Negué con la cabeza. Javier se levantó y trató de echarme fuera. Para poder quedarme, inventé una excusa: mi familia ha declarado bancarrota. No tengo a dónde ir. Javier se detuvo un momento al sujetar mi ropa, pero luego volvió a su expresión impaciente. ¿Qué me importa? Me senté en el suelo. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido de clic. Me quedé sentado sin moverme, desde las 9:30 hasta las 12. Justo cuando pensaba que Javier se había decidido a no dejarme entrar, la puerta se abrió. No te enfríes en mi puerta. En la habitación, el perro dormía al lado de la estufa que todavía tenía calor, y Javier estaba en la cama. Miré alrededor y me acerqué a una pared. El suelo era frío y duro. La pared de ladrillos, probablemente hecha por Javier, no estaba bien hecha y había algunos huecos por donde entraba el viento. En toda mi vida, nunca había sido pobre ni había estado en una casa como esta. Pero, curiosamente, no quería marcharme aunque estuviera incómodo. Algo voló desde la dirección de Javier y cayó sobre mi cabeza. Lo cogí y vi que era la manta delgada de Javier. Es más siniestro que mueras dentro. Se volvió de espaldas a mí y se cubrió con el abrigo del instituto. Era una invitación evidente. Sin dudar, me acerqué a la cama con la manta y me acosté con él. Cuando el calor se acercó, Javier se estremeció y, por instinto, dio un puñetazo hacia atrás. Reaccioné rápidamente y agarré su muñeca, presionándola hacia atrás para detener su movimiento. Si quieres pelear, salimos a pelear y luego te marchas. Era difícil encontrar una oportunidad de vencerlo. ¿No podía disfrutar de mi superioridad? Solté su muñeca y cubrí su cuerpo con la manta. No quiero pelear, pero si estás dispuesto a hacer algo más interesante que pelear, también puedo acompañarte. Hice como si fuera a torcer la cabeza de Javier y besarle. Él me dio una bofetada en la cara. Eres un loco. Vamos a dormir. La vida de Javier era muy simple. Se levantaba a las 5 de la mañana. Limpiaba las excretas del perro paralítico en su cuerpo y luego cocinaba pasta con un caldo delgado. Fortuna estaba paralizado en la mitad del cuerpo. Mirando las marcas en sus patas traseras, no parecía ser una enfermedad, sino más bien algo hecho por alguien. Le pregunté: Fortuna no está enfermo, ¿verdad? Pensé que Javier no me respondería, pero, sorprendentemente, apenas había terminado de hablar cuando Javier respondió: sí, lo hicieron alguien. Me callé y me acerqué a Fortuna para acariciar su cabeza. Antes de salir, Javier no se olvidó de echarme: ¿te vas hoy? No hay lugar para ti aquí. ¿No dormiste bien anoche? Javier me dio una mirada y se marchó con su mochila. Lo seguí y lo vi entrar en un restaurante de desayuno. A las 10:30, se comió algunos bollos que quedaban en el restaurante de desayuno y luego fue a un restaurante. Por la noche, fue a un restaurante de barbacoa. Mientras Javier no había terminado de trabajar, volví a la casa baja. Fortuna me hizo un ruido y volvió a acostarse. No había sido limpiado durante un día, y su cuerpo paralizado se había manchado de más excretas, emitiendo un hedor nauseabundo. Llevé un cubo de agua y, imitando a Javier, encendí un fuego con dificultad, hirvió el agua. Limpié al perro y luego lo acerqué al fuego para que se secara. Después de hacer esto, cogí una escoba desgastada y barrí el suelo.
Cuando Javier volvió, lo primero que hizo fue mirar a Fortuna, que estaba limpio, y luego me miró. Yo estaba cocinando instant noodles que había comprado fuera, está casi listo. Él no lo creía, ¿sabes hacer esto? No respondí, sino que le bromeé, ¿me parezco a una esposa esperando a su marido? Javier se dio un paso atrás, asqueado. ¿Quieres comer primero, bañarte primero o darme un beso primero? Parecía que Javier se estaba a punto de vomitar. Saco la pasta del instant noodles, pasé una parte por el agua fría y se la di al perro, y el resto lo dividí entre Javier y yo. Javier vio el envoltorio del instant noodles que había tirado a la basura. En el futuro, no compres instant noodles. Detuve el movimiento de chupar la pasta, ¿por qué? Un paquete de instant noodles cuesta 2 euros, y un paquete de pasta cuesta 3 euros y se puede comer durante 2 días. Dado que tu familia ha declarado bancarrota, deberías ahorrar. Aunque dijo esto, tomó los palillos y dijo, gracias. La investigación de Fernández avanzó rápidamente. En menos de 2 días, me envió un montón de información. Este Javier tiene una vida muy triste. Ni su padre ni su madre le quieren. Su familia debe mucho dinero por las apuestas. Su padre intentó venderlo varias veces. Javier escapó solo cuando era pequeño. Ni su abuela ni su abuelo lo querían. Después, como su padre no podía pagar, ató a Javier en la casa vieja y se lo dejó a los acreedores, y luego se escapó. Fernández suspiró continuamente, es triste, muy triste. Me he puesto en contacto con uno de los acreedores, Juanito. Él es el que más dinero le debe. Pero estos días está fuera de la ciudad y no puede regresar. ¿Quieres conocerlo cuando regrese? Mirando el cielo, apagué el cigarrillo en mi mano, te agradezco. Cuando estaba hablando por teléfono, Javier acababa de regresar con una bolsa de hojas de verdura. Le grité, ahí está el pilar de la familia. Entra, la comida ya está lista. Después de unos días de convivencia, Javier ya estaba acostumbrado a mi presencia. Aunque su rostro seguía frío, no me echó más. ¿Con quién estás hablando por teléfono?, preguntó. Con un amigo. Intenté coger la bolsa de plástico en las manos de Javier, pero él la sujetó con fuerza y no la soltó. Entonces, ¿por qué te quedas aquí y no vas con tu amigo? Debes tener muchos amigos. No quiero. Con ellos solo juego, pero contigo juego en serio. Javier se rascó la punta de la oreja y soltó la bolsa que sujetaba. ¿Con quién juegas? Hacía cada vez más frío y Javier tenía muy poca ropa. Para comprarle ropa sin que se diese cuenta, tuve que fingir que había encontrado un trabajo y usar el salario, para comprarle algunas prendas. Javier miró las prendas de ropa por un momento y luego se volvió. No las necesito. Tú úsalas. Yo tengo muchas. Traje muchas ropas cuando mi familia declaró bancarrota. El hombre que me gustaba no podía estar vestido con ropa raída. Además, no quería que se resfriara. Javier las aceptó y dijo, es un desperdicio y te devolveré el dinero, pero la esquina de su boca se curvó un poco. Lo miré y me acerqué un poco, pero si realmente te sientes en deuda, puedes compensarme con otra cosa. ¿Qué? Apunté a mis labios, un beso. Había estado con Javier por muchos días y, por no ser echado, ni siquiera me atrevía a hacer contacto físico más simple. Ya no podía resistir más. En la vida anterior, seguramente lo hubiera arrastrado a la cama y hubiera tenido relaciones con él. Javier frunció ligeramente el ceño. Pensé que me iba a rechazar como antes, pero, sorprendentemente, vaciló un momento y luego asintió lentamente. Solo uno. En cuanto dijo esto, aproveché y lo besé. Al principio, Javier intentó golpearme, pero luego recordó que había aceptado y volvió a poner las manos abajo. Luego, la cara y el cuello de Javier se pusieron rojos. Empezó a besarme como yo y puso sus manos en mi cintura. Me separé en el momento adecuado y mantuve una distancia segura de Javier. Javier no se había dado cuenta y me siguió. Cuando nuestras miradas se encontraron, él se dio cuenta, se sonrojó y se alejó de mí, mientras decía, «Eres un loco. ¿Hipócrita? Veremos si puede resistir en el futuro». Al día siguiente, Javier salió con el nuevo abrigo de algodón. Pero ese día, Javier regresó muy tarde. Fui al restaurante de barbacoa donde trabajaba y supe que Javier se había dado permiso hoy. Javier no tenía teléfono, así que no podía contactarlo. Estuve buscándolo como un sinuoso sin cabeza durante un rato, y finalmente lo encontré en el camino de vuelta a casa. Estaba sentado contra la pared, con la cara morada y manchada de sangre y suciedad. Solo el abrigo de algodón estaba limpio y lo tenía abrazado en sus brazos.
Al verme, se volvió rápidamente y se limpió la esquina de la boca antes de levantarse. ¿Qué haces aquí tan tarde? Vamos a casa, le dije. Intenté ayudar a Javier, pero él me evitó. Parecía que no quería que viera sus heridas y caminó más adelante. Pero era imposible no verlas. Tan pronto como Javier se bañó, lo tumbé en la cama y le subí la camisa. Al ver las mismas heridas moradas en su cuerpo que en la cara, sentí un dolor en el corazón. Voy a comprarte medicinas. Javier me agarró el pulgar. ¿Qué medicinas? Son solo heridas leves. Además, es tan tarde, ¿a dónde quieres ir a comprar? Me enfureció tanto que me dio vueltas la cabeza. ¿Qué haces con estas heridas? ¿Las dejas así? Javier se asustó con el tono más alto de mi voz. En unos días se curarán solas. Javier siempre era así. No le importaba nada, ni siquiera a sí mismo. Cuando estaba herido, no decía nada y soportaba el dolor. ¿Crees que eres muy fuerte? ¿Siempre puedes superar todo? Sí, soy joven y me da igual. Esta vida no vale nada. ¿Pero has pensado en los sentimientos de los demás? Agarré su muñeca y lo tumbé en la cama. Javier, no valoras tu vida, pero alguien la valora. Javier parecía estar aturdido por mis palabras. Me miró con los ojos abiertos y tardó mucho en decir, hoy no duele realmente. Y luego cogió mi mano y la puso en su cuerpo. Solo parece terrible, pero en unos días se curará. Vi su expresión y suspiré. Seguí su movimiento y presioné su cuerpo. En efecto, como dijo Javier, no era muy doloroso. Solo se fruncía el ceño cuando tocaba algunas partes. Aún estaba enfadado. Recordando el día en que Javier murió, me dio miedo. Esa sensación de pánico me envolvió, y la única forma de aliviarla era estar en contacto con Javier. Javier se dio cuenta de mi inquietud y se levantó para tocar mi frente sudorosa. Agarré su mano que se acercaba. Está bien, no voy. Entonces, ¿puedo lamerte? La saliva puede desinfectar y es gratuita. No te importa, ¿verdad? Puse una expresión lastimosa. Si no estás de acuerdo, tendré que salir a comprar medicinas y gastar dinero. Me has dado la gana. Javier murmuró y se volvió a tumbar en la cama. Vale, adelante. Mirando su cuerpo delgado, tragué saliva, y sin querer, agarré la cuerda de ajuste de mi pantalón. Javier me agarró de repente. ¿Qué estás haciendo? ¿No es lo que has pedido? Javier se quedó boquiabierto. ¿No dijiste que era para desinfectar? Me aparté con dificultad de la tentación de Javier y respondí un poco despacio. Ah, sí. Las heridas de Javier se concentraron principalmente en el abdomen y la cara. Comencé desde la cara y me fui bajando poco a poco. Cuando pasé por su pecho, Javier se estremeció y sus músculos se tensaron. Vi que seguía y levantó el brazo para cubrir su vista. Me fui bajando y la respiración de Javier se aceleró un poco. Los pensamientos de Javier estaban todos en su rostro. Decía que no podía aceptarlo, pero su cuerpo era más honesto. Deja de hablar y pruébalo. Si no te gusta, no te molestaré más en el futuro, dije. Y luego me abracé a Javier como un pulpo. Javier aceptó con mucha reluctancia, pero 10 minutos después, cambió. Toda su atención se concentró en un lugar. En realidad, me había preocupado demasiado. Debido a sus heridas, le pedí un permiso de media jornada. Cuando llegó el momento de ir a trabajar, Javier salió hacia la puerta como siempre. Pero, a mitad de camino, volvió. Por primera vez, preguntó, ¿qué vas a hacer hoy? Apunté al perro, voy a hacer una silla de ruedas para que pueda arrastrarse la mitad inferior del cuerpo. De lo contrario, se ensuciará demasiado al ir al baño. Javier miró al perro limpio y asintió, no te canséis demasiado. Javier, mañana voy a comprarte un teléfono. He ahorrado un poco de dinero con mi trabajo. No puedo contactarte sin teléfono. Javier se detuvo un momento, no es necesario. Lo compraré yo. Poco después de que Javier se fuera, recibí una llamada de mi padre. Traidor. ¿No vas a la universidad? No me importa dónde estés, vuelve ahora mismo. Ya estaba preparado para que mi padre descubriera esto. Contesté rápidamente y colgué. Mirando al perro que gemía a mis pies, recordé de repente a Javier, que se veía lastimoso cuando era golpeado. Vamos, salgamos a dar un paseo. Te has vuelto insolente. No vas a la universidad, no vuelves a casa y estás siempre con los hooligans. Te digo, deja esto ahora mismo. Si no, no recibirás un euro más. En la vida anterior, cuando mi padre descubrió que era homosexual, amenazó con matar a Javier. Pero, en realidad, mi padre era fácil de convencer,
porque él mismo era homosexual. Pero en aquel momento, no lo sabía. Me llevó meses descubrirlo. Papá, no creo que sea culpa mía. Todo es debido a la herencia. ¿Qué? Repite lo que has dicho. Papá, ¿no llevas siempre a tu lado a ese señor? Él te ha acompañado durante más de 10 años. ¿Cómo te atreves a decirme eso? El secretario masculino de mi padre, un hombre de casi 40 años que todavía era atractivo, se ajustó los anteojos. Muy bien. Ya eres mayor y no te puedo controlar. Además, si no quieres que me guste a un hombre, ¿significa que prefieres a las mujeres y no tratas seriamente el amor del señor? El señor que quería calmar a mi padre se detuvo, luego volvió la mano y la dejó caer. Ah, no. No le hagas caso. Antes de regresar, conocí a Juanito. Él recibió el dinero y sonrió, ese chico es afortunado por conocerle. Yo estaba a punto de venderlo a un club de boxeo. No dije nada y lo miré de reojo. Tranquilo, en el futuro. Antes de que Juanito terminara de hablar, le di un puñetazo en la cara. Así que fuiste tú quien lo vendiste. Te mato hoy. Fernández se interpuso, Basta con unos cuantos golpes. Me sacó fuera, Luis, ¿estás loco? ¿Te has enamorado de ese hombre? Abrió la boca, pero no pude decir nada para refutar. Le pagué su deuda, le defendí y hasta dije que quería tener un hijo con él. Vi que me calmé repentinamente y me quedé quieto. Fernández se asustó, ¿Luis? ¿Luis? ¿Estás bien? Estoy acabado, Fernández. No lo quiero. Me parece que me he enamorado de él. Luis, eres un joven de buena familia. No puedes ser un sim por un chico pobre. Fernández intentó despertarme. Me di cuenta, tienes razón. Tengo que hacer que él me corteje. Eso es más así. Hace demasiado tarde. ¿Te llevo de vuelta? Negué con la cabeza. Si Javier me viera regresar en coche, probablemente descubriera la verdad. Saqué una tarjeta del bolsillo, tengo que pedirte que busques a alguien. Busca al padre de Javier. Cuando volví con la silla de ruedas para el perro, ya estaba completamente oscuro. No le dije nada a Javier. Si volvía a casa y no nos viera, se preocuparía. Pensando en esto, aumenté el paso. Curiosamente, la pequeña casa que debería haber estado iluminada estaba completamente oculta en la noche. Encendí la linterna y vi a Javier sentado en la puerta. ¿Qué haces aquí sentado? Entra. Lo tiré, pero no lo moví. Él buscó en su bolsillo y sacó un teléfono. Pero, antes de que me alegrara, vi una foto que había sido tomada a través de la rendija de la puerta. En la foto, Juanito estaba sirviéndome vino. Luis, ¿me estás jugando? ¿Te sientes satisfecho jugando con los sentimientos de los demás? ¿Te parece cómico verme creerte sin dudar? La respiración de Javier era irregular. No podía controlar el llanto en su voz mientras me preguntaba. Sus ojos estaban completamente rojos. Parecía un perro herido y sin lugar para desahogarse. Me dio un dolor en el corazón, como si me hubieran dado un puñetazo. Intenté agarrarlo, pero antes de que pudiera explicarme, Javier me abrazó y me arrastró hacia él. Escuché un ruido fuerte. De reojo, vi un palo golpeando la cabeza de Javier. La sangre brotó de su cabello negro, formando un patrón aterrador. Javier. ¿Quién es este? No lo conozco. ¿También vienes a cobrar deudas? Este chico no tiene dinero. Hoy lo vamos a vender. Tiene una cara bonita y a muchos les gusta este tipo. Detrás de mí, había risas burlonas. Como eres joven, ¿por qué no dejas que sea tu primera vez, chico? Javier me agarró la mano. Su rostro estaba cubierto de sangre y no se podía ver claramente. Luis, vete. No quiero verte nunca más. Javier ya no podía mantenerse en pie, pero todavía intentaba empujarme. Lo apoyé y rápidamente envié un mensaje de ayuda. Vi que el mensaje se había enviado correctamente y le di un toque reconfortante en la espalda, ayudándolo a acercarse a la pared. No te preocupes. Puedo derrotar a 10 personas. Parecía que Javier quería decir algo más, pero yo ya me había levantado y me acerqué a aquellos hombres. Saqué la cajetilla de cigarrillos y le encendí un cigarrillo al líder. En el momento en que él lo cogió sin prestar atención, saqué el palo de sus manos y lo golpeé en su cuerpo. ¿Atacar a mi hombre? Te estoy matando. Debido a un traumatismo craneal, finalmente pude llevar a Javier a casa. Cuando se despertó, lo primero que hizo fue tocarme de cabeza a pies,
Incluso subió mi ropa para examinarme detenidamente. Ese día, estaba desordenado. Aunque recibí algunos puñetazos, no era nada grave. Pero Javier, aquel palo lo golpeó muy fuerte. Casi pensé que no se despertaría. Me asustó su entusiasmo. Empujé su pecho débilmente. No podemos ahora. El médico dice que debes descansar. Después de confirmar que estaba bien, Javier volvió a su actitud de silencio. Se marchó a la habitación y se tumbó, sin responder a mis palabras. Después de conocer su pasado, sentí que Javier era un hombre muy simple. Había sido traicionado y abandonado demasiadas veces por su familia más cercana. La seguridad se había ido. En una vida así, ya no confiaba en nadie. El Javier de 31 años era así, y el Javier de 18 años también. Era un hombre con complejo de inferioridad y difícil de entender. Por miedo, nunca se acercaba a nadie. Solo después de confirmar el amor innumerables veces, se mostraba como un animalito, mostrando su vientre más tierno y vulnerable. Ahora, lo más afortunado en mi vida es tener una boca. Después de explicar lo de Juanito, Javier se volvió y no me miró. ¿Todavía estás enfadado? Mira a mí y al bebé. Estamos muy preocupados por ti. Javier se volvió y tenía lágrimas en la cara, con una expresión de confusión. Saqué al perro que estaba debajo de la cama, este bebé peludo. Él nos miró un rato y luego dijo lentamente, devolveré el dinero. ¿Qué dinero? No es tu deuda. Voy a atrapar a tu padre desvergonzado y hacer que trabaje para mí. Así que no te preocupes, cuida de tu salud y luego ve a la universidad. De lo contrario. Me acerqué y le di un lametazo en la comisura de los labios. Te besaré hasta morir. El rostro de Javier se volvió rojo y se alejó un poco. ¿Por qué siempre haces esto? ¿A ti qué te importa? Javier decía que no quería, pero su cuerpo era honesto. Mientras besábamos, las cosas se ponían raras. Yo fingí ser tonto y le pregunté qué pasaba. Él me miró. De rabia. Después de que Javier se recuperó de la enfermedad, lo llevé a la casa cerca de la universidad. No se quedó en casa muchos días y salió a trabajar. Dijo que quería ganar dinero para sus gastos de vida antes de entrar en la universidad el próximo año. Yo no lo detuve. Justo aproveché que él estaba trabajando para ir a la universidad y rendir los exámenes finales. Desde que lo traje a casa, Javier había cambiado. Su temperamento era más suave. Todo el día estaba en casa cocinando o limpiando. Yo estaba en casa como un señor, ni siquiera tenía que lavarme los calcetines. Intenté mostrarle mi afecto y darle indicios en varias ocasiones, pero Javier los ignoró y me rechazó. Tiene razón. Si se acercara con solo un gesto, no sería Javier. En el último año de la universidad, Javier entró en la filial de mi familia para hacer prácticas, sin que le dieran ningún favor. Pero la capacidad de estudio y trabajo de Javier era más fuerte de lo que yo imaginaba. En poco más de un año, llegó a la dirección. Los proyectos que completó también impresionaron a mi padre. Su salario aumentó una y otra vez. Javier quería darme su tarjeta de salario, pero yo lo rechacé. ¿Para qué me lo das? Te digo, el dinero es el respaldo de un hombre. Javier bajó la vista y volvió a poner la tarjeta de salario en mis manos. Tú eres mi respaldo. Me sonrojé, ¿es esto una declaración de amor? Él apartó la vista y la punta de sus orejas se volvió roja, sí. Antes siempre era yo quien le declaraba mi amor. No me imaginaba que en esta vida escucharía a Javier declararme su amor. Estaba muy feliz, de repente, recordé la conversación con Fernández hace algunos años. No seamos simps. Tenemos que hacer que él nos corteje. Javier, estoy muy feliz. Yo también te quiero. Te he querido durante mucho tiempo. Javier se ponía más y más rojo, como si estuviera en un estado de euforia. De hecho, tengo un deseo. ¿Qué? Él volvió la vista y se encontró con la mía. Me acerqué a su oído y le dije en voz baja, quiero mostrarte a mis amigos. La expresión de Javier era sorprendente y confusa, ¿mostrar esto? Sí. Si no quieres, está bien. Hice un gesto de indiferencia. En realidad, era solo una broma. Además, no me importaba mucho lo que pensaran los demás. Lo más importante era llevar una buena vida con Javier. Javier frunció el ceño, puedes, pero no le des la vuelta a esto. Pensé un momento y pensé que estaba bien. De todos modos, Javier no sabría cuándo le mostrara a Fernández y a los demás. Pero esa noche, cuando Javier me sujetó las piernas, me di cuenta de que no estábamos en el mismo canal. Javier, espera. Esto es un error.
agarré su cabello y levanté la cabeza de Javier. Su rostro estaba mojado y brillaba con una marca de agua. Después de lamer la comisura de los labios con ganas, Javier abrió mi mano. Lo que sea, lo decimos después. Javier, tú. MMM. En realidad, sí debía esperar hasta después, porque al final, solo había mis gritos de dolor. Después de que Javier se recuperó de la herida en la cabeza, comenzó a mantener distancia conmigo. Conocía el comportamiento de Javier antes, así que empecé a cortejarle honestamente. Así lo hice durante un año. Después, no pude resistir más. Una noche, me colé en secreto en la habitación de Javier y le acaricié los músculos abdominales. Además, como Javier comía mejor, había engordado un poco y crecido un poco más. La sensación de tocarlo era mucho mejor que antes. Después de tocarlo un par de veces, mis manos se volvieron imprudentes. Javier se despertó por mis caricias. Me agarró la mano y su rostro cansado mostraba un poco de confusión. Yo mentí sin rubor y escuché que me llamabas. Javier, ¿qué? Ya estaba al límite de su paciencia, y con este estímulo, perdió por completo la razón. Después, mi espalda dolía y estaba tan débil que no podía ni siquiera arrastrarme sobre Javier. Javier, te cuento una historia. En realidad, soy un reencarnado. En la vida anterior, yo era tu amante. En aquel entonces, tú eras alto y fuerte, y me obligabas a hacer el amor. Me asusté mucho. No lo creo. Yo sonreí, es normal que no lo creas, porque es una historia que he inventado. La expresión de Javier era de desdén, pero poco después, preguntó, ¿y la verdad? ¿De verdad lo crees? Sí. Me di la vuelta y me puse encima de él, agarré su mano y entrelacé nuestros dedos. En realidad, te perseguí durante mucho tiempo antes de que abrieras tu corazón. Pensé que todo saldría bien, pero entonces fuiste apuñalado por un maldito. Y me dejaste solo, sumido en la depresión. Luego me suicidé y reencarné cuando tenías 18 años. Juré que te atraparía y recuperaría todo lo que era mío. Javier bajó la vista y no dijo nada. Noté su extraña emoción y moví la mano, es una broma. No hay reencarnación. No pensé que te gustaran este tipo de historias. Javier se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego dijo con voz ronca, debiste sentirte muy mal en aquel entonces. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Javier extendió la mano, y con toda su fuerza, me abrazó fuertemente. Luis, nunca te dejaré solo de nuevo.